El éxito de PlayStation había dejado en la lona a una Nintendo derrotada por primera ocasión en su historia dentro del mundo de los videojuegos, y a Sega al borde de la crisis. Sony había jugado muy bien sus cartas. Las facilidades que dieron a las desarrolladoras permitieron que dieran rienda suelta a su imaginación, por lo que la PlayStation vio nacer a un sinnúmero de sagas que hoy día son todo un referente de los videojuegos. Pero mientras Sony disfrutaba de su triunfo, los otros dos no se quedarían de brazos cruzados. Sega daría el primer golpe, como de costumbre, para actualizarse a lo que sería la nueva generación de consolas. Los 128 bits recibirían al nuevo milenio, y entre toda la paranoia por un probable fin del mundo que se avecinaba, Sony ya preparaba su embate para la nueva guerra. Y así continuó la historia. Yo soy Evermed, y esta es la historia de PlayStation, sexta parte. ¡Comenzamos! Aunque es cierto que la sexta generación de consolas, es decir, la generación que se avecinaba en el horizonte a finales de la década de los 90, es normalmente conocida como la generación de los 128 bits, la realidad es que poco hay de cierto en esta afirmación. Ahora la fabricación de las nuevas consolas comenzaría a acercarse cada vez más a la constitución de una computadora personal, y su clasificación comenzó a utilizar términos similares. Ahora comenzamos no solo a hablar de bits como tema central. La capacidad de memoria y velocidad de procesamiento de las nuevas máquinas de las tres grandes empresas de videojuegos comenzaban a aparecer como filtraciones y rumores en importantes publicaciones especializadas. La primera en dar el salto a la nueva generación sería Sega, quienes estaban desesperados luego de las pérdidas que había representado la Saturn para la compañía. Una consola que había dejado en apuros a los del Erizo Azul y que había obligado a reformar absolutamente toda la visión de la compañía. La en primera instancia llamada Sega Katana fue desarrollada por grupos vinculados a la misma Sega e IBM, dirigidos respectivamente por Hideki Sato y Tatsuo Yamamoto. Para 1997, Sega ya había desahuciado a Saturn y se enfocó plenamente en lo que, un año después, finalmente conoceríamos como Sega Dreamcast, una consola que vio una mejora bastante considerable en comparación con su antecesora en términos de hardware y software. Muchas compañías estaban sumando a la nueva consola, la cual sería la primera consola que proporcionaría accesibilidad a internet de forma nativa y relativamente sencilla, además de soporte multijugador en línea, algo que luego se convertiría en toda una revolución. Pero la Dreamcast no parecía mejorar la imagen de la empresa, al menos en Japón. La confianza en la marca estaba en tela de juicio, pues muchos propietarios de Saturn se sentían totalmente decepcionados, mientras que PlayStation no paraba de acaparar cuota de mercado con juegos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid o Tekken 3. Sagas de éxito que ya estaban completamente asociadas a la consola PlayStation de una Sony implacable. Para cuando Dreamcast se preparaba para su lanzamiento en América, la PlayStation original ya contaba con una presencia privilegiada frente a Sega y Nintendo, quienes poco antes habían sido los titanes de la industria, y no solo había sobrevivido frente a unas fallidas 3DO o al Atari Jaguar, sino que ya contaba con el 60% de la cuota de mercado y una cantidad de lanzamientos y proyectos en desarrollo jamás vista hasta la fecha. Pero con una consola de la competencia más potente en camino, Sony no permitiría que alguien llegara a arrebatarle tan fácil su posición privilegiada. El 2 de marzo de 1999, pocos meses después del lanzamiento de Dreamcast en Japón, y a poco menos de 6 meses de su llegada a Occidente, Ken Kutaragi ofreció los primeros detalles de la futura PlayStation 2, afirmando que presentaría un procesador de gráficos 3 veces superior al de los procesadores gráficos de PC de la época. En su corazón, la consola era alimentada del Emotion Engine, un chip optimizado para un rápido procesamiento de gráficos. Además de la expectación que ya había generado Sony con su consola, el arma secreta de la nueva PlayStation fue su lector de discos. La nueva PlayStation era también la opción más económica para hacerse con un reproductor de DVDs, y a diferencia de Dreamcast, era retrocompatible con el catálogo de su consola antecesora.
Luego del anuncio de Sony, en Japón no poca gente comenzó a regresar sus Dreamcast a las tiendas, cambiándolas por software y hardware de PlayStation, en parte porque el catálogo de lanzamiento de la Dreamcast no podía competir con la propuesta jugable de la primera consola de Sony, sobre todo cuando el juego más esperado de la consola, Sonic Adventure, no acompañó a la consola en su lanzamiento en Japón. Y lo peor para la compañía del erizo azul es que el anuncio de la PlayStation 2 tuvo lugar cuando la nueva consola de Sega todavía no se había lanzado en Occidente, y las promesas de Sony eran mucho más jugosas que lo que la Dreamcast podía presentar. Durante mucho tiempo se especuló que el hardware de Sony sería capaz de desplegar gráficos equiparables a la película Toy Story. Incluso se llegó a decir que era tan potente como para dirigir misiles como si fuese una computadora militar. Todos estaban locos por lo nuevo de Sony. Pero mientras iban saliendo las primeras vistas previas de los próximos juegos de la nueva consola de Sony, las promesas parecían irse desvaneciendo, y los desarrolladores comenzaron a sugerir que era sumamente complicado programar para PlayStation 2. Estas declaraciones fueron suficientes para que algunas personas comenzaran a tener dudas legítimas sobre la capacidad de Sony para dominar el mercado por segunda ocasión. Llegado el nuevo milenio, se mostraron los primeros juegos que acompañarían a la consola, pero muchos de estos juegos habían estado planeados originalmente para la primera PlayStation, por lo que no lograban mostrar todo el potencial gráfico de la nueva consola. Los rumores de la dificultad para desarrollar para PlayStation 2 comenzaron a aumentar, luego de que Shinji Mikami, de Capcom, señaló la falta de herramientas de desarrollo, y su colega, Keiji Inafune, argumentó que la máquina era tan poderosa que era difícil presupuestar o planificar juegos. Afortunadamente, durante el E3 del año 2000, un tráiler de 9 minutos de Metal Gear Solid 2 daría esperanza a la PlayStation 2. Se podía observar en el adelanto cómo las gotas de lluvia salpicaban la ropa de los personajes, las físicas cuando una botella se rompía y cómo se esparcían los casquillos de las armas. Sony anunció que su nueva máquina llegaría el 26 de octubre a un precio de $299, el mismo precio que había hecho ganar desde el inicio a su antecesora, y tendría un catálogo de 20 juegos a elegir desde el primer día. Sin embargo, las críticas continuaron, pues los juegos de prueba exhibidos durante la feria no impresionaron, especialmente porque Dreamcast estaba entrando en un periodo de creatividad muy grande, lanzando juegos como Seaman, Shenmue y Jet Set Radio. Pero la competencia con Dreamcast finalmente resultó ser más corta de lo que se esperaba. Sus problemas de fabricación, una escasez inicial de títulos destacados y la continua especulación sobre la PlayStation 2 había acabado el ataúd de Sega, cuyo último clavo se puso por el hecho de que Sega se había quedado sin recursos financieros. A principios de 2001, Sega emitió un comunicado de prensa en el que declaraba el cese de su soporte y fabricación de la Dreamcast, a la vez que todos los desarrollos de la compañía pasarían a las demás consolas vigentes, PlayStation 2 incluida. Pero mientras Sega se retiraba, otra amenaza para Sony surgía. Microsoft, la compañía de computación más importante del mundo, dirigida aún por el en ese entonces hombre más acaudalado del planeta, Bill Gates, intentaba ampliar sus horizontes en el mercado de los videojuegos. Dirigidos por Ed Fires, lo primero que se plantearon sería hacer equipo con algún grande. Ellos ya habían hecho acuerdo con Sega, pues su Dreamcast se beneficiaba del sistema operativo de los de Redmond, Windows C, pero el fracaso de esta consola hizo que la gente de Microsoft se acercara, primero con Nintendo y luego con Sony para tratar de hacer algo juntos. Ambos rechazaron la propuesta y Microsoft decidió ir por su cuenta. Aunque al inicio se mostró en contra del proyecto, Bill Gates orgullosamente presentó en la Game Developers Conference del año 2000 su nuevo proyecto, Xbox. Con una PlayStation 2 a punto de lanzarse, recibida de forma polarizada por parte de la prensa especializada y los mismos jugadores, un nuevo enemigo bastante influyente se avecinaba, y con un suministro inadecuado de consolas para el lanzamiento de la nueva consola, Sony enfrentaría el inicio de su nueva batalla. Pero esta es una historia que veremos en la siguiente parte. Yo soy Evermed. ¡Hasta la próxima!